Hace 7 años, en la fiesta de la poesía de Villafranca, en un homenaje a Gamoneda, aquí en la Alameda, se presentaba a sí mismo de esta manera: de los materiales de la memoria está hecha la poesía, de las voces de cuantos sin saberlo sostuvieron con brazos anónimos el peso del universo. Se dice a veces que los poetas somos personas desagradables y algo de razón hay en ello. Los poetas son testigos y eso no suele siempre ser del agrado de todos. Un testigo es un individuo incómodo, a pesar de que nunca vaya a declarar contra nadie. El poeta es un testigo que no acusa, pero cuyas palabras testimonian verdad ante el tribunal donde no se sentencia castigo del tiempo futuro. Yo tenía 14 años. Era un rapaz del otro lado, del barrio de la Cabila, de la familia de los Mestre y los Migueluchos, nieto de sastre y panadero. Mi madre me enseñó a leer antes de ir a la escuela, pero no había libros en mi casa, así que empecé a leer la hoja parroquial y los prospectos de los medicamentos como si leyera a Cervantes. Con ustedes, un poeta, Juan Carlos Mestre. Queridas amigas y amigos, ciudadanas y ciudadanos, emocionantes, dignas, nobles personas de este pueblo. Hoy es un día para marcar con una piedra blanca, porque hoy es un día histórico en nuestro pueblo. Hoy es un día en el que el olvido político de los crímenes, es decir, la mayor vergüenza y la mayor cobardía de la memoria civil de los pueblos en esta ciudad, en esta villa, ha terminado. Y eso no es poca cosa, queridos vecinos. A la gente que hemos venido a honrar, a los familiares de Vicenta, de Jesús, de Antonio Gabela, representan tan solo y sencillamente a un hombre, a un joven y a una mujer. A gente que convivió con nuestros antepasados, que ayudó a construir el Banzado sobre el río Gurbia, que encendía la hoguera de San Tirso, que oía las mismas campanas de la colegiata, gente que se saludaba por las calles de nuestro pueblo los martes de feria y de mercado, gente que iba a la mercería, se sacaba fotografías en el fotógrafo y compraba pan de centeno bajo los arcos del puente. No fueron culpables de nada, fueron culpables del único delito que se conoce que no es delito, el delito de nacer. Fueron víctimas de la violencia del fascismo, que es lo que hoy parece que se olvida. Solo hay una cosa sobre la que no prevalece ni la negligencia de los astros, ni el murmullo eterno de las generaciones. Es el acto mediante el cual las personas dignas arrancan algo a las misteriosas manos de la muerte. Aquellos que se atreven en la sociedad civil hoy día, frente a la soberbia obstinación del poder para mentir, se atreven a decir no, a reunirse en el teatro de un pequeño pueblo con una única y sola voluntad. ¿Acaso el mayor tesoro que pueden tener aquellos que sobreviven a los tiempos amargos de la historia, aquello que se cifra en el encargo moral que tienen las personas dignas, que no es otro que el de mantener inmaculada y pura la sonrisa de sus muertos,
sobre todo de aquellos que representaron la inocencia de la vida, aquellos que dieron su vida, como Antonio Gabelas, por representar la voluntad de sus conciudadanos y frente a la felonía de otros, optaron por la dignidad republicana de ser leales al pan de la ley y al pan de la Constitución. Y eso no es poca cosa. Si nos recordamos a los más dignos, será muy difícil reconstruir la memoria civil, ya no del presente, sino el curso futuro de la historia. El fascismo es algo más, es mucho más que una terrible estructura de sometimiento e indefensión civil. El fascismo, como representa la pérdida de vida de estos ciudadanos, de estos convecinos en nuestro pueblo, significa, como significó en su día, la legislación del crimen como conducta de Estado, el fascismo como la negación de la memoria de la dignidad humana. Lo que se quiso eliminar no solo es la presencia física de esos cuerpos irradiantes de símbolos que fueron nuestros amigos en el pasado, sino la identidad de esas personas, la identidad humana, las ideas que representaron. En este pueblo siempre se tuvo claro aquellos que habían muerto por ideas. Pues por esas ideas tan sencillas como las que la mayoría de la gente que está aquí en este teatro murieron Antonio Gabela, y murió Vicenta, y murió Jesús, murieron los cientos de represaliados vecinos de Villafranca. Pues aquí donde hubo en este pueblo un lugar para el sufrimiento, hay hoy un lugar para aquellos que piensan que la esperanza lleva mucho más lejos que el miedo. Hacernos cargo del pasado, amigas y amigos, es hoy un imperativo categórico de la memoria. Es un acto de resistencia civil, es la de asumir algo tan sencillo como que la vida carece de sentido sin resistencia al mal y que los seres humanos somos responsables unos de otros. No por otra cosa dieron la vida a esos ciudadanos. Para que no triunfe eternamente la terrorífica presencia en la historia de los verdugos sobre la de las víctimas, para que los padres y las madres y los hijos de los padres y los padres de los hijos de las madres puedan restaurar en la dignidad los derechos insatisfechos de las víctimas, para aquellos que seguimos creyendo que los seres humanos somos responsables unos de otros, los que pensamos que la cultura, la educación pública, el acceso igualitario a los valores sociales, a los recursos de la educación y de la sanidad son derechos elementales de las personas, no otra cosa. Estaba escrito en la bandera de la legalidad republicana. Sabemos y tenemos presentes que la cultura representa, la cultura de la memoria representa algo más de lo que pretende el gran botín de los amos de las plusvalías. Es la cultura esencial de la liberación, aquella que construye sobre los principios de la igualdad y de la fraternidad la única posibilidad de convivencia. Y esa convivencia pasa necesariamente por traer al tiempo presente a aquellos que aún en las amargas canteras de la historia, bajo la intemperie de las estrellas, siguen preguntándonos qué hay de mis derechos, qué hay de mi inocencia, qué hay de mi lugar en la justicia. Bueno, hoy hemos restaurado con estos conmovedores amigos. Siempre se suele decir que nadie es más que nadie, pero decía Cervantes algo que no se suele añadir en el recuerdo de su memoria: nadie es más que nadie si no hace más que nadie. Los amigos de la Asociación de la Memoria Histórica están haciendo en este país algo que no ha hecho casi nadie en la clase política, y ellos... Por eso son algo más que alguien.
Al menos son mucho más que yo. Yo no soy un nieto directo de represaliados, pero no hace falta ser un miembro, tener un abuelo en una cuneta. Es decir, cuando hay alguien en una cuneta, somos todos, es la condición humana, es la súbita presencia de la cualidad de la dignidad humana la que se hace presente frente a los tribunales de la historia para preguntar qué hay de la justicia. Bueno, eso sencillamente ha ocurrido aquí de alguna sencilla pero conmovedora manera esta tarde. No hay neutralidad posible. La verdad, amigas y amigos, no tiene término medio. Lamentablemente, la verdad de esos restos no tiene término medio. Son a los inocentes, hay que llamarles inocentes. A los justos, justos. A los necesarios, hay que llamarles necesarios. Y a aquellos que en el horror de la historia han tenido la responsabilidad de los criminales, hay que llamarles partícipes y cómplices de los regímenes autoritarios y criminales como fue el franquismo. Digo esto porque las palabras, queridas amigas y amigos, han sido hechas para ayudar a construir la casa de la verdad y no para destruirla. Y los ciudadanos y ciudadanas que defendieron el amparo de la Constitución de la Segunda República, hay que decirles lo que conmovedoramente está hoy en el aire antiguo de las víctimas, que no es otro que el mismo que respiramos. Que la vida venga siempre las ofensas de los hombres con las almas figuras de la sonrisa de la primavera. Su sonrisa inmaculada y pura permanecerá en nosotros como pertenece a la historia de este pueblo, acaso los únicos, he de decirlo civilmente, nobles, dignos de ser llamados nobles como ellos en nuestro pueblo. Voy a intentar leer un poema que escribí hace años y no habla de mi familia, habla de la familia de todos vosotros, de aquellos muchachos, de los padres de vuestros padres, de los padres de nuestros padres, de aquellos que algún día en aquel espacio que tenía sencillamente que ver con la convivencia democrática de un pueblo que quedó definitivamente rota, hasta posiblemente esta tarde con nuestras dignas autoridades sentadas y homenajeando a los antepasados republicanos que ocuparon democráticamente este espacio en lo legislativo de los valores históricos de la democracia, algo puede definitivamente empezar a cambiar. La hija del sastre. Hoy, 18 de julio, martes, 75 aniversario del golpe de Caín. En la televisión las locutoras hablan con tranquilidad de los cometas que pasan rozando la tierra cada 10.000 años. Hacia esta misma hora en León ya ha sido detenido el alcalde Miguel Castaño, y los pantanos que aún no esperaban lluvias del tiempo futuro han comenzado a llenarse de sangre del tiempo pasado. Donde termina la provincia hay un castillo con su conde, y hay un pueblo dividido por 2 ríos, y no es necesaria ninguna otra información geográfica. Son las 3 de la tarde.
delante de su almacén de coloniales, el comerciante Emilio Silva observa dos criaturas que juegan a descargarse oro en los ojos. Son la hija del sastre y el hijo del panadero. La miel entra en los caramelos y los muchachos comienzan a oír la canción de las estrellas que al atardecer se atolondran en la oscuridad. Ella dijo, y él dijo, y ambos se dijeron: no hay ningún otro camino que nos lleve al mar. Los ríos cambian de pie y las aguas regresan a la montaña. La única música es el canto de las abejas camino de los colmenares. Las cosas que pasaban eran casi todas las cosas que pasan en un pueblo que no aparece en las esferas del mundo. En la Alameda, los fumadores encienden sus cigarrillos para ser vistos desde las estrellas. La luna le da la mano al sol y los antepasados siguen con la conversación bajo los cerezos. Nadie supo imaginar algo así. Los árboles marchan sin dirección a tomar el desvío hacia los paisajes del arrepentimiento. Los verdugos dejan de comer tocino. A las fuentes se les seca la boca. Es septiembre y la tarde tiene el color de las uvas. ¿Será monja o será fraile?, preguntan los dedos que abren el capullo de las amapolas. El último día del verano fusilan al alcalde de Villafranca del Bierzo, Antonio Galeras, y los pensamientos que ya no existen dijeron: será mejor que te calles. La última mirada se da la vuelta en la ventana de la casa de enfrente. Las mujeres no están preparadas para la inquietud. Los amantes no están preparados para el arrepentimiento. Los niños no están preparados para la congoja. La voz se lava las manos. La decisión se lava las manos. Los caciques se lavan las manos. Ladran los perros de caza. Se esconden los perros de caza. Su mirada se inclina como la cabeza de un enfermo. El que oíamos cantar se deja de sentir como dedos que se duermen. Aquellos que no conocíamos salen de cualquier parte dispuestos a permanecer para siempre. Y lo que sucede en un lugar comienza también a suceder en otro, como si se borrara un sueño. El sastre termina de hilvanar el traje que su compadre ya no podrá recoger. No sabe dónde lo han llevado y los días que ya no existen volverán a decir: será mejor que te calles. En abril del 41, Antonio Abella, vecino de Parada Seca, muere en Mauthausen, y José Mestre desaparece el 1 de febrero del 42 en el campo de exterminio de Gusen. Pasan los inviernos y los veranos que ya no existen seguirán repitiendo: será mejor que te calles.
64 años después de la insurrección fascista, el nieto de Emilio Silva, dueño del almacén de coloniales en La Preferida, en Villafranca del Bierzo, encontrará la fosa de su abuelo en una cuneta a la entrada del pueblo de Brianza. Según el Evangelio de Nathan Zash, cuando Dios dijo por primera vez «hágase la luz», quiso decir que no quería permanecer a oscuras. La hija del sastre se inclina sobre la máquina, sus puntadas recorren kilómetros y todo camino interminable se hace más pequeño. La noche se llena de lámparas, hablan con las hojas doradas que aún tienen la cocina encendida. El pelirrojo acebo le dice al espino: será mejor que te calles. Ella dijo, y él dijo, y ambos se dijeron: barrio triste, escaparates donde las personas miraban el tiempo, el cielo, el viento, en línea recta de la carretera. El sol vino a acostarse en los retales. El humo volvió a entrar en las chimeneas. La corriente eléctrica regresa a la oscuridad, abre la puerta, salta en el mundo. Se entierran las palabras que esperaban a alguien, se desentierran como niños vivos, y se va el otoño y regresa la primavera, y los cometas pasan rozando la tierra una vez cada 10.000 años.